Queridos hermanos, el Señor les bendice en esta mañana. Bueno, un gusto saludarles hoy a todos los que se han conectado, los que están conectados y bueno, gracias a Dios por su vida, gracias por el privilegio que tenemos hoy de venir delante de Dios y bueno, alabarle, adorarle, darle gracias por todas las cosas que el Señor ha hecho. Y bueno, tenemos el privilegio hoy de compartir de su palabra y escuchar la palabra de Dios siempre será una bendición, porque es nuestra guía, es la lámpara que muestra nuestro camino. Quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor y Dios, Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, hable hoy a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra nos muestre, Señor, cómo estamos hoy, Señor. Cómo está nuestra vida delante de ti, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual, Señor, es predicada, para el cual es enviada, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje de hoy le he colocado un título. Dice, ¿estás cansado? Es una pregunta. Ven al Señor Jesús. Y empieza diciendo el texto, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y esta es una promesa de descanso, es una promesa de consuelo que el Señor Jesús trae. ¿Para quién? Para la humanidad, para todos. Para todo aquel que esté cansado, para todo aquel que esté agobiado, para todo aquel que esté agotado, para todo aquel que esté cargado. Y es una promesa que el Señor trae y trae su palabra para la humanidad. Pero como toda promesa tiene una condición para su cumplimiento, es importante que conozcamos cuál es la condición que tiene esta promesa, que por lo general la condición viene inmersa en el mismo pasaje, en el mismo texto. ¿Y cuál es esa condición? Dice, llevad mi yugo y aprended de mí. Esa es la condición. Para que la promesa que el Señor está dando aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué tenemos? Dice, aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender del Señor Jesucristo? Muchas cosas en su palabra, pero básicamente el texto dice la mansedumbre y la humildad. Aprendamos del Señor Jesucristo la mansedumbre y la humildad, nos invita a Él en este pasaje. Y hay un resultado, o hay el cumplimiento de esa promesa, y dice al final, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero al fin de entender un poco más este texto, este pasaje, tenemos que irnos a entender el contexto en que fue escrito, en que el Señor Jesús estaba escribiendo, cuál era la situación geográfica, política, social, cultural que existía en el momento, ¿no? Y este pasaje, el Señor se estaba dirigiendo al pueblo judío. Recuerden que Él viene hablando desde el Sermón del Monte, empieza a hablar, a compartir, a predicar, a hacer milagros. Y Él está compartiendo aquí al pueblo de Israel, que estaba ¿qué? Estaba atribuido, estaba agobiado, estaba cargado.
con lo que, con lo superficial, con el legalismo, todas las reglas, con todas las situaciones que se estaban viviendo ahí en ese momento, con todos los argumentos de los fariseos que decían, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, esto sí, esto no. Y con las consecuencias de que eso terminaba en frustración, en descontento, lo cual siempre ha acompañado el legalismo religioso. Y esa era la condición en que los judíos estaban viviendo. Se sentían cansados, agotados, porque habían tantas imposiciones que se habían impuesto a los judíos. Para un ortodoxo, es decir, un judío, dice que la religión era cosa de cargas. Y Jesús así lo dice en Mateo 23:4, cuando dice, de los escribas, dice que atad cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros. Y para un judío la religión era cosa de reglas interminables, reglas y reglas. Y su vida se movía en una serie de normas, en una serie de regulaciones que regulaban o que organizaban la vida judía en ese entonces. Es decir, que cuando el Señor Jesús habla de este pasaje, de este texto, es porque esa es la condición en que el pueblo se encontraba cansado, se encontraba agotado. Y aquí recordemos que la ley en la Biblia tiene varias connotaciones en la palabra de Dios, ¿no? Habla la ley ceremonial, la ley moral y la ley civil, entre tantas connotaciones que tiene. Y la ley ceremonial se refería particularmente a las leyes que se hicieron para acercarse a Dios, los rituales, los sacrificios, los lavatorios, los corderos, toda esa serie de leyes que fueron creadas para acercarse al Señor. Y existía también la ley moral. Estaba manifestada principalmente por los 10 mandamientos, que en algunas situaciones la ley o la Torá es tomada aquí como ley también. Y la ley civil, que era la regulación particular del pueblo, el gobierno, la organización del Estado. Digamos que eso era lo primario, lo básico, pero los judíos, los escribas, los fariseos habían colocado una serie de cosas más y ellos estaban totalmente cargados, ¿no? Estaban totalmente cansados con tantas trabas y tantas imposiciones y tanto legalismo que se había impuesto para llegar, para acercarse al Señor. Entonces, para ganarse el favor de Dios era una situación bastante difícil, bastante dura para el pueblo judío, pero ¿por la qué? Por todo el legalismo que existía y por todas las cosas que se estaban colocando en ese momento. Y nosotros, hoy en día no estamos llamados a ser legalistas, no estamos llamados a ser religiosos, no estamos llamados nosotros a vivir de apariencia, sino que adoremos a Dios de corazón, en espíritu, en verdad. Y si lo traemos hoy a este tiempo presente, hoy encontramos mucha gente o falsos discípulos que imponen cosas que seguramente no están en la Biblia. Cosas que no son para este tiempo, cosas que no se aplican hoy en día, pero hay muchos que hablan de cosas que realmente cargan a la gente, ¿no? Y muchos por aprovecharse, por sacar cualquier cosa, por el tema de la teología de la prosperidad y por tantas cosas que se dicen acerca que no están en la palabra, muchos están cargados hoy en día, muchos están apartándose del Señor, están cargados y cansados con tanta exigencia que piden, digamos, exigencias a nivel material. Y hoy en la mañana quiero hablar de dos puntos, un llamado a descansar. Ese es el primer punto y lo vemos en el versículo 28. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo los haré descansar. La gente hoy en día lleva muchas cargas,
lleva muchas preocupaciones. Los que no conocen del Señor, inclusive los que conocen del Señor, también llevan muchas cargas, ¿no? ¿Cuál es el yugo de hoy? Para muchos puede ser el alcohol, el sexo, la pornografía, las relaciones indebidas, la depresión, el mundo, la apariencia, la pereza, la falta de empleo, el temor, tantos yugos que la gente hoy se impone o tiene encima. Para los cristianos pueden ser la preocupación por tantas cosas que esperan y no se ven. Y no sé cuál será la preocupación que hoy tienes tú. No sé si estás cansado, si estás agotado, si estás desesperado. Pero este llamado que está haciendo el Señor hoy en este texto, en esta palabra, es para todos. Es para los que no han conocido del Señor. Es para los que han conocido del Señor. Pero inclusive conociendo al Señor, recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón, hay tristeza, hay cansancio, hay agotamiento, porque seguramente hay un mal entendimiento acerca del texto, acerca de la palabra de Dios. Muchos están desanimados, están desesperanzados. Muchos seguramente están a punto de claudicar y decir, yo no voy más. Pero el Señor te trae esta promesa en esta mañana. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y te aseguro que no vas a encontrar descanso fuera de Jesucristo. No vas a encontrar descanso en el mundo. Seguramente vas a sentir alguna satisfacción temporal, placentera por algún tiempo, pero eso es temporal, eso desaparece con el tiempo. Pero este descanso que el Señor ofrece es un descanso eterno, es un descanso permanente, es una invitación a vivir, a caminar de la mano con el Señor. Y en su palabra podemos encontrar nosotros el verdadero descanso. En el Evangelio de Juan 6:68 dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pregunta Jesús. Pedro responde, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y la invitación en esta mañana es vengamos al Señor, vengamos a su palabra, porque en su palabra vamos a encontrar todo lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios para tener esa paz, para tener ese gozo, para tener esa fortaleza en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad. El Señor nos va a fortalecer, pero es a través de su palabra. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a eso, a alimentarnos. Físicamente, claro que sí, pero el alimento espiritual no lo vamos a encontrar sino en su palabra, en la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es palabra viva, viva, que redarguye, que confronta, que transforma, que cambia el corazón y las vidas de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Esa es una seguridad, eso es una certeza, porque la palabra de Dios es palabra viva. Lo segundo que quiero hablar en esta mañana es el yugo de Cristo. En el versículo 29 habla de la condición. Y esta es la condición para que la promesa que establece el versículo 28 se cumpla. Y entonces Jesús aquí nos invita a tomar el yugo sobre nuestros hombros. Aquí los judíos utilizaban esta palabra yugo en el sentido figurado de someterse a algo. Hablaban del yugo de la Torá, el yugo de los mandamientos, el yugo de Dios, el yugo del reino. Lo tomaban como estar sometidos, estar ahí bajo el yugo. Y cuando el Señor habla, dice, toma mi yugo, lo que está diciendo es, te pone en un lugar donde alguien más te controla. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, nuestro temperamento,
debe estar controlado, debe estar moldeado, debe estar dirigido, debe estar guiado por el Señor, debe estar guiado por el Espíritu Santo en nosotros. No en esclavitud como existía digamos en este tiempo. No como ese esclavo sometido, sino que el reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestra guía. Dice el Señor, dijo, mi yugo es fácil de llevar. Aquí la palabra llevar es restos en griego, que quiere decir realmente que encaja bien, que el yugo de Cristo, el yugo de Jesús encaja bien en la vida de todo aquel que lo ha recibido. Encaja bien. Los yugos de los bueyes se hacían ¿de qué? Se hacían de madera. Y llevaban los bueyes donde el carpintero y le tomaban la medida digamos, donde se pone el yugo, que es en esta parte del cuello de los bueyes, se ponía el yugo y llevaban a los bueyes ahí con el carpintero, le tomaban las medidas como si quien fuera a comprar un vestido nuevo, le colocaban ese yugo a los bueyes, pero dice que encaja bien, o sea, de tal manera que no le estorbaba, que no le fuera a maltratar el cuello, y encajaba bien el yugo que le colocaban a los bueyes. Y recuerden ustedes que Jesús era el hijo José, que era carpintero, Jesús trabajaba en la carpintería con él. Y seguramente el texto no dice eso, pero hay material extrabíblico que habla sobre que Jesús hacía estos yugos para los bueyes. Y tenía cierta fama, de lo que hacía José, y ahí toda la carpintería tenía una fama de que el yugo que se hacía en esa carpintería no era justo, no maltrataba, caía bien en todos aquellos animales y ahí en la figura que ustedes están viendo en la pantalla, ahí vemos el yugo. El yugo es el de madera, donde van donde van los dos bueyes, uno a la derecha y otro a la izquierda, y siempre se coloca ahí para que los dos bueyes juntos den más fuerza, lleven más empuje a lo que están haciendo. Allá sean un trapiche, ya sean el arado, en cualquier trabajo de agricultura en que se empeñaban los bueyes, o se empeñan porque hoy en día existen los bueyes con el yugo trabajando y los utilizan mucho en el campo, ¿no? Y dice el Señor aquí en su palabra, dice, mi carga es ligera. ¿Y sabe por qué es ligera la carga de Jesús? Porque es Él el que lleva toda la carga del yugo. Nosotros vamos a su lado, vamos con Él. Entonces, el yugo se colocaba en los dos animales. ¿Sí? El yugo une como dos cosas. En este caso, une los dos bueyes, se unen los dos a través del yugo. Une a estos dos animales. Pero aquí estamos hablando del yugo espiritual. ¿Y cómo es el yugo espiritual del que habla Jesús en el texto? Dice que Cristo va a un lado y usted va al otro lado del Señor. Pero la diferencia con la ilustración de los bueyes es que tú no llevas la carga. La carga la lleva el Señor. Los bueyes, los dos juntos llevan la carga y juntos van empujando. Pero aquí cuando hablamos del yugo, dice que la carga es ligera porque el Señor es el que lleva la carga. Va el yugo entre Jesucristo y tú. Los dos llevan el yugo, pero es Él el que lleva la carga. No eres tú, no soy yo, no somos nosotros los hijos de Dios los que llevamos la carga, sino es Él.
Es Él el que lleva la carga. Y si es el Señor el que lleva la carga, nosotros debemos estar tranquilos, debemos estar seguros, debemos estar confiados, porque siempre estaremos bien, siempre iremos bien. Entonces no estemos cargados, no estemos preocupados, porque sabemos que el Señor es el que lleva nuestra carga. Él es el que va con nosotros ahí en el yugo, es el que va con ese yugo espiritual del que habla Jesús. Y el Señor, Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y lo que quiso decir en su palabra es, únete en yugo conmigo. Arregla tu relación conmigo. Acéptame para aquellos que no han recibido a Cristo y que nos escuchan en esta mañana. El Señor hace una invitación para todos aquellos que no lo han recibido, a recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador. Y el Señor nos está invitando a reconciliarnos, a todos aquellos que no lo han recibido, a que lo reciban en su corazón y sepan que Él, ese yugo espiritual, ese cuidado espiritual, que es el Señor el que va ahí, el que lleva la carga, el que va empujando, el que va al lado nuestro siempre. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es una bonita oportunidad, una bonita oferta que está haciendo el Señor Jesucristo para que les reciban en su corazón como su Señor y Salvador. Y estoy seguro que todos los problemas y dificultades, si entendemos nosotros que Jesús es el que lleva la carga, Jesús es el que va al lado nuestro con la carga, con las situaciones. No quiere decir esto que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no vamos a tener problemas de ninguna manera. El Señor no está prometiendo que no hay dificultades, que no habrán problemas, que todo será color de rosa. No. Lo que está prometiendo es que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, Él va llevando la carga. Él va con nosotros ahí, animándonos, consolándonos. Porque Él está a nuestro cuidado y por eso dice, llevad mi yugo, es ligero. Él lleva la carga, Él lleva los problemas, Él lleva las dificultades, Él lleva las situaciones que estamos viviendo nosotros. Entonces, Cristo lleva la carga que sientes. Él está contigo, Él está con nosotros en esto que estamos viviendo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos solos. Él está con nosotros. Él va a nuestro lado, Él va con nosotros caminando. Y el yugo nos hace libres. El yugo de Cristo nos hace libres del pecado, de la esclavitud del pecado, de las tentaciones del mundo, nos hace libres. Yo no sé cuál sea tu carga en esta mañana. Yo no sé cuál es la carga que traes hoy en esta mañana. Pero lo que sí sé es que si permites que el Señor Jesús lleve tu carga, Él te dará descanso. Y usted que ha recibido a Cristo, que es creyente, que es cristiano y que cree en el Señor, la invitación es, recuerda que el Señor es el que lleva la carga. Él vamos a su lado con el yugo, pero es Él el que lleva la carga. Entonces, si tienes una carga, entrégala al Señor, entrégala en sus manos, descansa en el Señor. Toda tristeza, toda amargura, toda necesidad económica, cualquier que sea la carga que estás teniendo, que estás llevando, el Señor te dice, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y el Señor sabe cuál es. Entonces vamos a dejar todo en manos de Dios. Toda cansancio, toda angustia, que estoy seguro que va a desaparecer de nuestra vida. Pero si nosotros creemos, si nosotros confiamos, cuando descansamos en Cristo, cuando confiamos en el Señor, no hay tristeza, no hay aflicción. Tengo paz en mi corazón. Dice, venid a mí. Y todos fuimos creados para vivir con el yugo de Cristo.
Todos fuimos creados para vivir con el yugo de Cristo y sabemos que ese yugo es fácil de llevar porque Él es el que lleva la carga. Entonces suelta lo que tienes, suelta las preocupaciones, suelta las cargas, porque Él es el que las lleva. Y Él te dice en esta mañana, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todo el que se acerca a Cristo recibirá refugio para su vida. No hay ninguno que se ha acercado a Cristo y no ha encontrado el refugio. No hay ninguno que no ha visto cambiar, transformar su vida cuando se ha acercado a Cristo, porque esa es una promesa del Señor. El cambio, la transformación que hace, el caminar junto a Cristo nos va a nosotros a permitir estar ahí a su lado. Y es una invitación a caminar con Cristo siempre. Entonces, si vamos con Cristo y con el yugo de Cristo en nosotros, quiere decir que vamos con Él en el trabajo, para la casa, para la oficina, para donde vayas, para donde estés, siempre vas con Cristo a tu lado, el yugo de Cristo. Y es importante que nosotros tengamos conciencia, tengamos de qué significa llevar el yugo de Cristo. Porque hay aquí ese yugo espiritual del que estamos hablando no tiene peso, tiene descanso, tiene paz. Y pasa cuando dejamos que Él lleve nuestras cargas. Viene esa paz, viene ese descanso, pero se requieren dos cosas importantes. Primero, que tengamos fe, que creamos. Fe. Debemos tener fe en que Cristo es el que lleva, es el que transforma, es el que cambia, es el que nos da vida eterna, es el que lleva las cargas en nosotros. Y lo segundo es la obediencia a su palabra. Dos elementos claves dentro de la relación con el Señor. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. En creer su palabra, en cumplir, en obedecer su palabra. Y vamos a andar en ese caminar con el Señor siempre. Cuando hayan dificultades, Él va a estar con nosotros. Cuando no hayan dificultades, Él va a estar con nosotros. Cuando estemos pasando por tiempos difíciles, de dolor, de tristeza, Él está con nosotros. Pero es importante que nosotros seamos conscientes de que Él está ahí. De que Él está ahí con nosotros y nos va a dar ese consuelo, nos va a dar esa paz, nos va a dar esa tranquilidad. Aquí en el yugo los dos bueyes andan para donde va el otro. Para donde va uno, va el otro. Si uno agacha la cabeza, el otro también. Si la levanta, también. Si se acuesta, el otro se tiene que acostar. Y esa es la relación con Jesús también. Para donde vayamos, lo que hagamos, lo que pensamos, lo que digamos, el Señor está ahí. El Señor Jesucristo está ahí con nosotros. La carga es ligera cuando vivimos bajo el yugo de Jesucristo. La carga es fácil de llevar. Porque es Él el que la está llevando. Es Él el que se encarga de llevarla, de soltarnos a nosotros, de alivianar nuestra vida, de alivianar nuestro caminar cristiano. Y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, reitero, va a recibir el alivianar la carga, el llevar eso, lo va a recibir de Jesucristo. Porque es una promesa que le ha dado. Pero es necesario que llevemos el yugo. Es necesario que le coloquemos ese yugo espiritual que el Señor da a todos aquellos. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Y el Señor está ahí con nosotros. Cualquiera sea la situación que hoy estás viviendo, descansa en el Señor. Descansa en el Señor Jesucristo, porque Él es el que va con la carga. Él es el que tiene el control. Y si Él está en tu vida, está para que crezcamos espiritualmente, para que desarrollemos el fruto del Espíritu, para que sigamos adelante. Y sabemos que no es fácil lo que estamos viviendo, que por las situaciones que estamos pasando, pero el Señor está ahí para decirte, descansa,
que yo llevo tu carga. Descansa porque yo soy el que voy a tu lado. Yo soy el que llevo la carga. Tú anda conmigo. Tú obedece mi palabra. Tú cree en mi palabra. Y es una invitación que el Señor nos hace en esta mañana a creer, a seguir caminando, a seguir esforzándonos en esa caminar cristiano cada mañana, cada día en nuestra vida. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, pero es necesario que entendamos y conozcamos cuáles son esas condiciones, digamos, que debemos cumplir nosotros como sus hijos, como creyentes. Llevar el yugo del Señor y aprender de Él, mansedumbre. Aprender de Él lo que dice el texto en el versículo final. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso estamos llamados a nosotros, a tener mansedumbre. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta mañana por su bendita palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, maravilloso por tu palabra, Señor, porque tú nos invitas en esta mañana, Señor, a que todo aquel que no te conoce te reciba en su corazón como su Señor y Salvador. Porque nos invitas, Padre maravilloso, a recibir, a aceptarte en nuestro corazón, porque sabemos que tú tienes palabra de vida para nosotros, para nuestra vida, Señor. Te damos gracias hoy, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que animes, que el Espíritu Santo de Dios anime a aquel que está cansado, a aquel que está cargado y que entienda que eres tú el que lleva la carga. En este yugo espiritual que el Señor nos da, al cual vamos junto a Él, caminando junto a Él, eres tú el que lleva la carga, Señor. Que podamos entender que ante cualquier situación adversa, difícil, cualquiera que sea la situación que estamos viviendo, tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre maravilloso, porque eso nos hace sentir paz y tranquilidad en nuestra vida, en nuestro corazón. El saber que eres tú el que va con nosotros, que eres tú el que está aquí a nuestro lado, caminando con nosotros en cada situación, en cada instante, Señor. Gracias, gracias por caminar conmigo, Señor. Gracias por caminar con cada uno, Señor, de los hermanos, de los amigos que hoy se conectan, Señor, a esta palabra, Señor, a este mensaje que tú tienes para la iglesia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso. Gracias porque eres un Dios omnipotente, porque eres un Dios soberano, porque eres un Dios protector, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso, por tu cuidado, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Descansamos en ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.